Bien, el problema que vamos a comentar hoy es el problema de los puentes de Königsberg. Lo que se busca es ver cómo a partir de la solución que dio Leonhard Euler a este problema se generó una nueva teoría matemática hasta antes no estudiada, que es la teoría de grafos. Entonces les presenta Álvaro Javier Rieño Blanco. Bien, para introducir el tema, vamos a comenzar hablando de Leonhard Euler, algunos aspectos biográficos. Es sin duda uno de los matemáticos más importantes en la historia de la matemática y uno de los más prolíficos también. Algunos aspectos importantes de su vida es que desde muy temprana edad mostraba su increíble ingenio. A los 13 años ingresó a la universidad eh, y se graduó con una disertación en la que comparaba la filosofía de Descartes y la de Newton. Eh, un dato interesante es que no iba enfocado en principio a estudiar matemáticas de profesión, más bien iba a seguir los pasos de su padre, el cual era pastor calvinista. Fue en unas clases de matemáticas que le daban los sábados, impartidas por el matemático Joan Bernoulli, uno de los más brillantes matemáticos, si no el más brillante de la familia de los Bernoulli, esta familia famosa y muy fructífera de matemáticos. Fue él quien advirtió el genio increíble de Euler y, siguiendo su convicción, decidió en convencer al padre Euler para que le dejara estudiar por completo matemáticas. Eh, Bien, otra, digamos, aspecto importante de Euler respecto a su personalidad es que se decía que era muy tranquilo, nunca tuvo problemas de autoría, más bien incluso regaló algunos contenidos desarrollados por él a otros matemáticos. Eh, y hacia el final de su vida tuvo un problema que lo dejó prácticamente ciego. Sin embargo, esto no fue problema para él, eso no frenó su inventiva matemática y fue capaz de, gracias a la retentiva impresionante que tenía, seguir con el nivel de producción matemática que tenía. Bien, el problema de los puentes de Königsberg era un problema bastante conocido en la ciudad de Königsberg y era más visto como un problema, un acertijo matemático interesante, una entretención intelectual matemática para los ciudadanos. El problema decía lo siguiente: dado el mapa de Königsberg con el río Pregel dividiendo el plano en 4 regiones distintas que están unidas a través de los 7 puentes, es posible dar un paseo comenzando desde cualquiera de estas regiones, pasando por todos los puentes, recorriendo solo una vez cada uno y regresando al mismo punto de partida. Entonces, esto es básicamente lo que se concebía que era el problema, que tenemos el río, esto es una representación, tenemos las distintas áreas y estos segmentos verdes representan los puentes que conectaban esas áreas. Entonces, la forma en la que lo abordó Euler fue empezando a concentrarnos en lo fundamental del problema. Y él advirtió que no importaban dos cosas: las distancias entre las islas ni la forma de la isla como tal. Lo único que nos importaba era que había unas islas y las conexiones entre ellas. Entonces aquí hay un resumen esquemático de cómo fue abstrayendo lo verdaderamente importante del problema, lo esencial. Entonces, él se dio cuenta, bueno, podríamos llamar esta isla A, B, C y D, que las vemos acá representadas mucho más generalmente, y aquí finalmente como puntos, tenemos A, B, C y D. Él, eh, atacando el problema, generó una nueva notación para poder abordarlo. Él dijo que, por ejemplo, al camino que va de la isla A a la isla B, luego de la isla B a la C, y de la C, por ejemplo, se devuelve la B, lo iba a anotar por lo siguiente: A, B, C y B, finaliza en B. Y todos los caminos los iba entonces a anotar por este tipo de, de notación que había desarrollado. Entonces, bien, él advirtió lo siguiente: la solución vino determinada por una propiedad muy general que él, de la que él se dio cuenta y demostró. Dice que si se tienen m puentes que conducen a una isla A cualquiera, con m impar, entonces la cantidad de veces que va a aparecer A cuando denotemos a ese recorrido
como, de acuerdo con la notación que había desarrollado Euler, en el camino va a ser m más 1 medios. Entonces, devolviéndonos un poco aquí, esto significa que, por ejemplo, para esta isla B, a la cual le llegan 1, 2, 3, 4 y 5, 5 puentes, la cantidad de veces que va a aparecer B en el supuesto en el que exista un camino así, va a ser m más 1, es decir, 6 dividido entre 2, y que es igual a 3 veces. Entonces, él dedujo que si existe un camino de estos, como se está pasando por cada uno de los puentes una única vez, y hay 7 puentes, entonces deben haber 7 letras en el camino que, en la expresión que represente ese camino. Sin embargo, con esta propiedad se tiene que, vamos a tener un recuento acá, por ejemplo, la A le llegan 3 puentes, a la D le llegan también 3 puentes, a la C también 3 puentes y a la B 5 puentes. Es decir, vamos a sumar la cantidad de veces que va a aparecer una en ese supuesto recorrido que resolvería el problema. La A, la C, la D, a estas 3 letras le llegan de a 3 puentes, lo que significa que cada una debe aparecer 2 veces. Es decir, 2 por 3 para cada una de ellas. Sumando las veces en las que aparece ella, tenemos que nos van a quedar 6. Y para B, a la cual le llegan 5 puentes, entonces va a aparecer una cantidad de veces igual a 3. Si sumamos estos dos números, nos va a dar 9. Es decir, según esto, deberían aparecer 9 letras en el camino, pero ya habíamos dicho de antemano que eran 8. Esto es una contradicción, con lo cual no existe un camino que cumpla esas condiciones. Esta generalidad que vio Euler la plasmó en una serie de teoremas que fueron la base de la teoría de grafos. Entonces, Euler concluye diciendo en este problema que de esto sigue que la sucesión de 8 letras que formará el camino, la letra A aparecerá 3 veces, las letras B, C y D aparecerán 2 veces. Bueno, en este caso hemos adoptado una etiquetación diferente de las islas, con lo cual se tendrían 9 letras, lo que es imposible, y así queda demostrado que no hay solución del problema. Y estos son los 3 teoremas que desarrolló Euler, los cuales fueron la base de todo lo que más adelante se configuraría como la teoría de grafos. Él la llamó teoría geometría in situ, geometría que no tenía en cuenta las distancias de la posición, geometría de la posición. Bueno, estos son los 3 teoremas fundamentales. El teorema fundamental 1 dice que la suma de los grados de todos los vértices bueno, en este caso sería de un grafo, es el doble de la cantidad de aristas del grafo. El teorema 2 dice que la cantidad de vértices de grado impar en un grafo es par. Y el teorema 3 plantea 2 condiciones, considerando un grafo conexo. Va a existir un circuito euleriano, es decir, un camino en el cual pase por una única vez por cada uno de los puentes y termine en la isla en la que comenzó, si solo si todos sus vértices, todas las islas tienen grado par. Y va a existir un camino euleriano que es comenzar en una isla, pasar todos los puentes una única vez, pero terminar en otra isla distinta, si solo si contiene exactamente 2 vértices de grado impar y los demás vértices son de grado par. Estos son los teoremas que sentarían las bases de la teoría de grafos. Muchas gracias.